República Dominicana. Vamos a saludar a los colegas Iván Joel Ramos, don Odalí Santiago, también don Daniel Araujo y el licenciado en Ciencias Inservibles, don Jordaniel Abreu. Gran hombre de teatro, gran hombre de escribir música de estos tiempos. Bueno, por allá vemos también al colega Gabriel Santiago. Nos va a hablar en un ratito algo de la UEFA Champions League del día de hoy. En este momento ya en Europa son las 11 de la noche, más o menos. Bueno, en parte de Europa, ¿verdad? En Barcelona creo que están durmiendo hace rato ya del pique. Descalificados ya de la Champions League. Fundido. Pero estaban descalificados antes de empezar a jugar con el Bayern. Eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, estamos a través de CDN Radio 92.5, 89.7 y 89.9, nuestras tres frecuencias cubriendo las tres regiones más importantes del país. Como siempre, damos las gracias a Dios Todopoderoso porque nos permite estar aquí compartiendo con ustedes, agradeciendo al coordinador number one, el señor José Luis Martínez, que tendrá mucho trabajo con los Leones del Escogido en estos días. También al ingeniero don Jonathan Cepeda y a nuestro jefe de cámaras, Kianci, ese monstruo de Kianci. Kianci. Primera persona que se llama así. Bueno. ¿Qué usted cree, Ramos? Yo también. Primera persona. ¿Y cómo se escribe Kianci? ¿Con K? Generalmente en el español. ¿Con K o con Q? Con Q. Con Q, claro. Ahí con Q. ¿Y quién fue que te registró a ti? ¿Quién fue que te... Pero sus padres ya. Sí, ¿Cómo va a ser? ¿Y este ataque? Pero parece, ¿él se inspiró en qué? Bueno, es una especie de Quincy en español. O Quincy Jones. Quincy no, con un sí. Chianti. No, está Un bien. vino está bien. Chianti, ¿verdad? Quincy, wow. Ya le buscamos la vuelta. Bueno, Ramos, ¿cómo te fue anoche? Porque el juego con el estadio un poquito... Bueno, siempre que hay un viaje de allá para acá, del nordeste para la capital, con un score favorable, como que la cosa es un poquito más llevadera, ¿verdad? No es lo mismo que tú vengas de la Romana, con un juego que tú lo estabas ganando en el octavo, te lo quiten y el viaje sea muy pesado. Donde usted no puede ni siquiera comer agua. Exactamente. Exacto. ¿Que tú viniste a la guagua con la transmisión? No, vinimos luego, pero nada, el único partido, y sobre todo tanto en radio como en televisión, ayer pues muchísima gente, por razones obvias, estuvo sintonizando, ¿verdad?, el partido entre los Toros y el equipo de los Gigantes, donde digamos que lo más trascendental fue el cuadrangular número 82 de Juan Francisco. Es el tipo de batazo que estar en el estadio como que te emociona, porque inmediatamente Juan Francisco es el tipo de jugador que tú sabes que hace un contacto sólido y se siente de inmediato, y la verdad fue así, o sea, un palo descomunal por encima del paredón de los 385, y al final pues hay algo que se sigue poniendo de manifiesto, señores, y como que mucha gente ya comienza a decir, pero este picheo de los Gigantes es de verdad, o sea, está previniendo carreras, está previniendo victorias, y ayer así fue. Al final, aunque hubo un susto, Raymond Goodwin, que era el preparador de mesa luego del retiro de Ramón Ramírez, ahora funge como cerrador, y ya hay otros brazos por ahí que lo están haciendo muy bien entre el sexto, quinto hasta el octavo episodio. Mira, volviendo a lo de Juan Francisco, yo creo que el hombre está construyendo un legado en el béisbol dominicano. Ya lo tiene, ¿verdad? Yo creo que ya es un jugador que nosotros lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, que tú puedes considerarlo dentro del top 10 de todos los tiempos. Bueno, en una liga donde algunos lideratos, Daniel, Jordaniel y amigos que no se escuchan, tienen todavía importancia, ya en la postrimería de su carrera o en la curva descendente, él tiene 2 años siendo líder de jonrón y empujado de la liga. Exactamente. Y no solamente eso, señores, yo creo que como ha ido evolucionando la participación de los jugadores en el béisbol de la República Dominicana, podríamos estar hablando de que ese récord de jonrones de él sea uno de los récords más difíciles de romper en la liga, porque conseguir un jugador
de la calidad de Juan Francisco, que dure tantos años jugando y que tenga esa frecuencia jonronera, sobre todo, es difícil, muy difícil uno verlo. Bueno, antes de darle la bienvenida a Daniel, yo te voy a poner un ejemplo. Probablemente el que cumple con ese perfil es uno de ellos, es Junior Lake. Exacto. Y no está ni cerca. No tiene la frecuencia jonronera de Juan Francisco. Bienvenido Daniel y Jordaniel. Muy buenas tardes, Odalis, Iván, al resto de los compañeros, Carlitos, Jordan. La realidad es que cuando uno tiene a un jugador con ese poder, es muy poco probable que no se establezca en el béisbol de Grandes Ligas. Y es lo que ha pasado con Juan Francisco. En algún momento llegó a ser prospecto del conjunto de Cincinnati, sin embargo eso no le inhabilitó desde temprano, desde que fue drafteado en la liga, comenzar a ver mucho tiempo de juego con el conjunto de los Gigantes del Cibao. Y ya sabemos cómo ha evolucionado su carrera, cómo por diferentes circunstancias él no pudo establecerse en el béisbol de las Grandes Ligas. Y le da una mayor connotación la diferencia que hay entre Juan Francisco y el segundo que más cuadrangulares tiene, en una liga, señores, donde al menos en los últimos 10 años nadie ha llegado a cifras dobles de cuadrangulares. O sea, el año pasado vimos a Adelín Rodríguez liderar la liga con 4 jonrones, y eso ha pasado muchísimas veces, diferente a Juan Francisco, que ya tiene 3-4 temporadas de cifras dobles. ¿Cuándo fue la del Chovito? 17 en el 8-9. Esa fue la última vez que alguien lideró con cifras dobles. Hace mucho de eso. No, y lo extraordinario de él es que usted no puede decir, bueno, ese récord de jonrones lo tiene porque ha sido en el estadio de los Gigantes. Lo hizo tiene 40 con el Licey. Exactamente, en el estadio El único que ha dado 40 con 2 equipos diferentes. Y el único que ha dado 2 aldabonazos por ahí, que yo no sé si en esa fecha, si el palo que Juan Francisco le dio al Escogido, señores, hubiese existido la tecnología para medir la velocidad de salida y todo aquello, eso hubiese sido algo histórico. Pero hablando de Juan Francisco, tenemos al que era Juan Franciscólogo, hasta que hace poco fue contratado por un equipo de béisbol de la Liga Profesional. Como que va reciclando, Juan Francisco, José Ramírez, ya tampoco José Ramírez. Sí, ya no, pero vamos a hablar con el que fue durante muchos años el Juan Franciscólogo de la República Dominicana, Jordaniel Abreu. Saludos muchachos, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué se puede hablar de Juan Francisco? Ya Iván, influencia Marco Sánchez. Marco Sánchez, pero ya usted está influyendo. Influencer. Iván ya dijo mucho. Él incluso, estamos hablando de alguien que está en el top 5 ya incluso de carreras remolcadas. Casi nada. Casi nada. Sí. Está a 7 de superar a Jesús Rojas Alou, que es el tercero en cuanto a carreras remolcadas se refiere en la historia de la Liga Dominicana en serie regular, y este año luce que lo va a superar y se va a meter ahí en el top 3, luego buscar la forma de llegar al Chilote y a Rafael Batista, que son los líderes, pero difícil 395, pero esas acumulaciones. Pero, oigan, lo grande de Juan Francisco, señores, ¿hace cuántos años? Yo diría que hace 5 o 6 años que hay gente que dicen, pero ya Juan Francisco debería irse para su casa. Pero mira, yo te voy a decir algo. Y sin embargo resurge como el ave fénix. Aparte de los números, disculpe, mayor Daniel, Juan Francisco tiene algo que no se anota, que se lo dio básicamente al Licey, que es una de las grandezas que él tiene, y quizás sea uno de los legados no escritos que él va a dejar. Hubo un momento determinado aquí, eso se lo decía yo a un colega ayer, que cuando él estaba con el Licey, el temor que él generaba en el home plate provocó que muchísimas veces el dirigente contrario tuviera que romper su plan de trabajo en el tercer y cuarto inning para no picharle a Juan Francisco. Sí. Y el abridor tenía que lo cambiaba a veces sin necesidad, porque se iba a enfrentar a Juan Francisco zurdo contra derecho. Y eso se lo dio Juan Francisco básicamente más que todo el equipo del Licey, porque estuvo en su esplendor allí. Ese nivel de temor que él infundía en el home plate provocó que muchos dirigentes rompieran su plan de trabajo temprano en el juego. No, y otra cosa que yo creo que es admirable en el caso de él, que ha hecho caso omiso a las críticas, a los insultos de muchísimos fanáticos que lo han mandado a retirar durante mucho tiempo, y hemos visto que él ha transitado todas esas críticas y todo eso y resurge. Eso es algo admirable, porque muchos jugadores o la gran mayoría de los atletas, cuando pasan por un mal momento, no lo logran superar eso. Miren lo que está pasando, por ejemplo, con Russell Westbrook en el baloncesto de la NBA,
que posiblemente este jugador pronto se vea fuera de la NBA si él no cambia su actitud. Sin embargo, hemos visto a través de los años que Juan Francisco ha sido muy criticado, principalmente en los últimos años, y sin embargo el hombre... Hay algo que él hizo, se fue, levanta. que fue no dar tantas entrevistas. Uh-huh. Se dedicó a hablar poco con la prensa. Sí. Y eso yo estoy de acuerdo. Y siempre está en buen espíritu, en buen ánimo. Es un hombre que le dieron oportunidad en varios equipos de grandes ligas. Luego se va a Japón, tampoco pudo cuajar allí. Pero cuando viene aquí, como dice Odalí, levanta el ánimo, el espíritu y se entrega y hace y empieza trabajo. la temporada bien. Oye, pasa por unos periodos, vamos a decir, de ajuste, donde no le va muy bien. Cuando menos lo espera, se calienta Juan Francisco. Pero después se calienta y da 3 o 4 palos que de una vez retoma anoche le dieron el sendero. Una base por bola, creo que intencional, a él allá. Sí, para llenar las bases. Bueno, ahí cuando llegó abrazó a Jamaico Navarro. Pero su compañero, hermano, ¿cómo está? Su compañero de muchos años. Le voy a hacer una pregunta que me gustaría que la contesten con la mayor seriedad posible. Okay. En su punto más alto. Ahí. Su punto más alto como bateador. ¿Ha habido un jugador tan intimidante en el plato como Juan Francisco en toda la historia del béisbol dominicano? Te estoy hablando Miguel Diloné, de Rico Carti, te estoy hablando de Felipe Alou, te estoy hablando de Luis Polonia. Mira, yo no sé. Su punto más alto, en su pico, ¿ha habido un bateador más intimidante que Juan Francisco en el béisbol dominicano, sí o no? Yo creo que en el momento, esos años de Tejada, yo creo que provocaba eso. Miguel Tejada. Sí, yo creo que sí. Yo no sé si Rico Carti, porque no viví la época, pero yo me quedo con Carti. Me imagino que la época de Carti debió ser, entiendo yo, no la viví, ojalá que nos puedan llamar gente que la vivieron. Yo entiendo que Rico Carti debió ser un tipo que atemorizaba, que metía miedo. Metía miedo, sí. Bueno, Carti era, junto a Felipe, la gran estrella dominicana en el béisbol de las grandes ligas, y yo creo que por eso esa jerarquía que él tenía, la traía aquí en la Liga Dominicana, y sin lugar a dudas que miedo él inspiraba en cada uno de los lanzadores. Yo no viví la época de Alonso Perry, pero ese es otro que cuando estaba en el plato, me imagino que mucha intimidación causaba. Estamos hablando de un bateador que llegó a tener 3 temporadas consecutivas de cifras dobles en cuadrangulares, bateando muy por encima de 300. El caso de Ralph Gard, no sé si tanto, porque Gard por la muestra. No, y además era un hiteador. Era un hiteador. Sí, exactamente. Pero exacto, era difícil de hacer out, pero entiendo lo que tú dices. Yo creo que Juan Francisco va más ligado al poder. En el caso de Juan Francisco hay algo que yo noté mucho, que era lo que decía Iván, el tema de los cambios. Cuando Juan Francisco estaba en el line-up, y si ustedes veían mucho los juegos de los Tigres del Licey, la mayoría de los lanzadores eran zurdos, para tratar de contrarrestar a lo mejor el bate de él. Esa es otra de las grandezas que él tiene. Él le ha conectado 30 cuadrangulares a zurdos. Sí. Porque llega un momento que él ha visto tantos zurdos que ya él, digamos que se ha adecuado a ajustar a los lanzadores zurdos. E incluso el cuadrangular para romper el récord fue a Roenis Elías, un zurdo. O sea, le rompió el récord dándole el jonrón a un zurdo. Y lo digo porque en los últimos años se había visto a Juan Francisco bateándole mejor a los zurdos, adaptándose, como dice Iván, mejor que incluso que contra los derechos. Y eso habla bastante bien de lo que él es como jugador de poder, como bateador de poder. Lo que lo hace grande es que mientras más tiempo pasa, él ciertamente sus porcentajes bajan, pero su poder siempre se ha mantenido. Entonces podemos decir, quizá no el más intimidante, pero sí uno de los más intimidantes de toda la historia del béisbol de la República. En el pico de su carrera es complicado por el tema de que él era un trescientista con poder en un tramo de su carrera, y ahí es donde posiblemente él pueda entrar, es que en el pico de su carrera haya sido de los jugadores más difíciles de enfrentar por el poder, es probable, y promedio. Quizás no se notó tanto porque jugaban con los Gigantes en una época donde los Gigantes no tenía el perfil como equipo que tiene ahora, por ejemplo. Quizás por eso, pero es probable que en el pico de su carrera ese tipo era 300 y el poder que y generaba. También con los jugadores que coincidió, Kendry Morales, Nelson Cruz. ¿Qué podría Eric pasar, Almonte, compañeros, difícil, con un jugador, como dice Iván, en su momento, con tanta bateadora, y como dice Jordaniel, promedio, poder, pero no logra adaptarse? Porque yo recuerdo que el fallecido
Mercedes, Luis Mercedes. Luis Mercedes, que, buen bateador. que fue un excelente bateador en esta liga, pertenecía a Baltimore, a los Orioles de Baltimore. Nunca pudo cuajar tampoco en Estados Unidos. No pasó de los circuitos minoritarios. Y aquí creo que llegó a ganar varios títulos de bateo. Mira, Incluso tú sabes uno llegando casi a batear 390 por ahí. Me escribe por aquí, yo creo que es válido. Félix José en un momento. Félix José también. Claro, Tipo, Félix José. Y Claro, Tony claro. Batista creo que también tuvo unos Pero, años. ¿qué le parece a ustedes si abrimos la línea telefónica brevemente Gracias, para Omar tomar Santana. unas cuantas llamadas de aquellos que quieran opinar? Porque me parece un tema súper interesante. ¿Considera usted que Juan Francisco en su momento más alto de su carrera, cuando, como dice Jordan Daniel, no solamente bateaba cuadrangulares, sino bateaba por encima de 300, ha sido el jugador más intimidante que ha tenido el béisbol dominicano en el punto más alto de su carrera? ¿Qué usted opina? Adelante, Jonathan Cepeda. Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos. Tú tienes ahí los primeros 3 años, ¿eh? Oigan esto, Juan Francisco en Eso es el 2008-2009, en el pico de su carrera, Sí. voy a decir promedio y la cantidad de cuadrangulares. 360 en 2008, Wow. con 11 cuadrangulares. 302 en el 2009-2010, con 11 cuadrangulares. 322 en 2010-2011, con 8 cuadrangulares. 305 cuadrangulares con el Licey ya en 2011-2012 y 307 con 9 cuadrangulares en 2012 con el Licey. O sea, en esas temporadas, esas primeras temporadas de él, No primero se le con los podía Gigantes pichar, no se le podía y pichar. con el Licey, bateaba 300 y te daba, o sea, dio prácticamente más de 40 jonrones en ese lapso. Vamos a ver qué opinan los Bateando amigos por encima de oyentes. 300. Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo están todos? Hola, hola. Yo realmente, de mi punto de vista, no te puedo decir que era tan temible, pero de un jugador realmente que yo sí te puedo decir que fue temible, fue Félix José. Porque los años de, como dice este muchacho, Juan Francisco, realmente uno lo vio en San Francisco y supuestamente San Francisco un parque para bateadores. O sea, cuando él baja al Licey, no es que él no batió, pero realmente yo desde mi punto de vista, para mí Félix José sí fue un bateador que metió miedo aquí. Sí, pero Juan Francisco batió con poder en el Estadio Quisqueya. Claro también. que sí, la ha sacado 4 veces por los 411. Yo creo que Exacto. más muestra de poder de ahí no se puede buscar. Exactamente. Buenas, adelante. Hola, hola, hola. Hola, Buenas hola. tardes. Hola. Sí, a mí cuando inmediatamente Udalí expuso este tema, inmediatamente Iván me lo quitó de la boca. Yo creo que Tejada, por lo menos yo diría de los últimos 30 años, después del 2000 hacia acá, del 90 hacia acá, yo no creo que haya un bateador más intimidante que Tejada aquí en su momento. Tejada era un problema. Exacto. Sí, Sí, porque sí. había sido MVP en las grandes ligas. Es que Y era difícil desequilibraba de la hacerle liga. out. Era Difícil de hacerle out. complicado. Y yo me imagino esa temporada que Carty batió 366 en grandes ligas. Y después vino para y acá. después vino para acá. ¿Cómo fajarse con ese tipo? Exacto. Era duro. Hola, Buenas. adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Adelante. Muy bien, gracias a Dios. Yo pienso que yo como liceísta he tenido la oportunidad, los fanáticos liceístas hemos tenido la oportunidad de tener a favor el bate de Juan Francisco y el bate en contra, igual que los fanáticos de los Gigantes. ¿Es correcto? Pero yo pienso lo siguiente, Tejada, mi copoblano, era intimidante porque tenía la oportunidad de darte un hit, una línea, un triple, un cuadrangular. Ahora, ¿pero qué pasa? Cuando Tejada se paraba en el home play, la fanaticada no pensaba que Tejada iba a dar un cuadrangular. Ahora, cuando Juan Francisco se para en home play, todo el mundo está pensando, mirando por encima de la valla, porque está pensando que el hombre va a dar un palo, aunque se ponche. O sea, yo pienso que Miguel Tejada no tenía esa intimidación que representa, que representó en su pico más alto Juan Francisco. Tú sabes Opinión. que Juan Francisco fue protagonista de lo que para mí
ha sido la narración y más histórica, icónica de un narrador de un equipo que ha sido víctima de un cuadrangular, del trancazo, la de Ricky Novoa. Sí. Sí, el balde de agua fría. El balde de agua fría. Se fue Mejía. Esto es lo que se llama un balde de agua fría. Sí. Vamos con otra llamada. Buenas. Adelante, buenas tardes. Y a Sac Sí, buenas. Adelante. Mire, yo quería mencionar dos peloteros que para mí en su momento, en su pico, metían miedo aquí. En uno es Edwin Encarnación, hubo una temporada que aquí no se le podía pichar, y el otro es Miguel Tejada y también Solver Monte. Yo he encontrado que esos tres peloteros le hacían mucho daño al Licey y metían miedo. No sé qué ustedes opinan. Ok, pero más intimidante que Juan Francisco. Bueno, el Se caso fue, de Miguel amigo. Tejada ya hay varias personas que lo han mencionado. Mira, otro jugador que porque jugaba en las Águilas con ese trabuco es poco mencionado. ¿Quién? Pero Mendy López en esta liga también. Pero fue un intimidar. Sí, o sea, estamos hablando de alguien que fue que es el Porque, por líder ejemplo, cuadrangulares histórico. Por ejemplo, los equipos contrarios, cuando iba a batear Tony Gwynn o Wade Boggs, decían, wow, espérate, esto es un out difícil. Ahora, no lo mismo que tú decís, viene a batear Barry Bonds, ¿verdad? No, claro. O venía a batear Mark Maguire, o venía a batear Sammy Sosa en esos años, ¿verdad? Era una amenaza para darte un hit, pero un hit no necesariamente te va a cambiar un juego. Así mismo. Cuadrangular Buenas. sí. Adelante. Hola. El más temible fue Juan Francisco, porque Tejada jugaba un rato nada más. Pues Juan Francisco jugaba la temporada completa. Bueno, es un punto. Él llegaba al round robin, pero por eso, fíjate incluso que el titular del periódico era el mismo, llegó la guagua. Exacto. O sea, eso generaba un titular, Así porque mismo. llegaba Miguel Tejada. Lo digo por el tema de que ustedes mencionan el tema del poder. Y Mendy tuvo temporada por encima de 300, dando también cifras dobles en jonrones. No, y él fue durante un tiempo ¿El líder? El líder de Sí, jonrones. por eso digo, o sea, Sí. entre un line-up de tanta prominencia como el de las Águilas, su nombre al no ser tan sonoro como el de los otros, pero Ahora, él fue mejor bateador en ese line-up que Tony Batista. no. Mejor que Tony no creo. Bueno. Adelante, buenas. Buenas. Hola. Hola. Sí, buenas. Buenas Sí. tardes, ¿cómo están? Muy bien. Mira, tú sabes que primero el jugador que más me ha simpatizado en la historia es Rico Carti. Ok. Pero siendo objetivo sobre la pregunta que hace Odal, en el pico de la carrera, señores, pero miren la frecuencia jonronera. Indiscutiblemente Juan Francisco ha sido lo más temible, o sea, y han hablado de muchísimos peloteros. Rico no muy era temibles, jonronero. Bueno, Era más hiteador. era el líder de todos los tiempos, hasta Félix José, pero es como Ok. tú mencionas. Sí. No, pero yo digo que Juan Francisco, la frecuencia de jonrones de Claro. Juan Francisco, con un promedio de bateo así, era que tú, como lo que dijo el fanático anterior, hace 2 o 3 llamadas anterior, tú lo que esperabas era que la pelota se fuera, no importa que fuera por el paredón del estadio Quiqueya, porque por ahí él la sacaba como que si fuera jalándola para su mano. 4 O sea, veces. Nadie como Sí, él. sí. Nadie como él. Sí. De manera objetiva. Estamos hablando en el pico de su carrera. Exacto. Todo el mundo esperaba la pelota. Él era Barry Bonds en esta liga. Eso es. Sin duda. Eso es así. Sí, así Y mismo. lo que pasó con él, En el caso de Carti, desde el punto de vista de la pelota que se jugaba en esa época, Ujú. que por eso todo el mundo entiende todavía y le da el prestigio que le da a Miguel Diloné, que era una pelota de tocar, Velocidad. velocidad y ese tipo de cosas, yo entiendo que él debió infundir algún tipo de temor. Exacto, claro. Sí, porque Así mismo. entonces, aparte de ser un liniero duro, tenía fuerza, tenía poder. Y además intimidaba. Sí. Era un tipo que no se quedaba callado. Un físico No, y un gran también físico. impresionante. Exacto. Pero yo creo, como estoy de acuerdo con esas personas que han llamado, si el parámetro que vamos a utilizar para medir el poder que se podría traducir metedor de miedo, La frecuencia de Juan Francisco tiene de que ser. sacarla por el jardín central del Parque Quisqueya, yo creo que nadie supera ese poderío de este señor. la segunda mejor frecuencia jonronera es la de Mendy López. Y, Después de y- Juan y Francisco. ya Juan Francisco le lleva más apariciones. Incluso. Exacto. Buenas. Adelante. Sí, buenas. Hola, sí, hola. señores, pero
vamos a analizar algo, José Brito, de este lado. Adelante, José. ¿Qué ofrece la intimidación? No necesariamente. Y si te vas de juego con un hit, entonces Iván tiene razón cuando dice que el temor de Tejada era que te podía venir con muchas cosas. Juan Francisco también se ponchaba mucho, recuerdo, se poncha mucho. Entonces, si tenía un piche bueno, tú sabías que lo podía dominar, aunque te daba honrón, pero Tejada te bateaba cualquier lanzamiento. Entonces, eso se llama intimidar. ¿A qué? A que te gane el juego, que te provoque un lío. Sí, bueno, ese es un parámetro diferente. Yo quizá el tema del ponche no sería justo. Ahí yo no voy con el amigo. Digamos, mencionarlo, porque se cae de la mata que un slugger, pues. El bateador más intimidante este año, ¿quién fue en Grandes Ligas? Aaron George. ¿Y qué pasa con Aaron George? Se poncha mucho. Sí, porque el slugger se va a ponchar siempre. Los sluggers Alex no Rodríguez se ponchan mucho. veces. Exacto, Mike Trout se poncha Hay mucho. excepciones a la regla, como Albert Pujols. Pujols, exacto. Barry Bonds también. Barry Bonds.